Tome cualquier pila que tenga a la mano y obsérvela. Verá dos símbolos que conocemos desde niños, el más y el menos. Los vemos con tanta frecuencia que ya ni siquiera nos detenemos a pensar en lo que significan. Hola a todos. Pero ¿quién decidió que fuera así? ¿Quién dijo que el electrón era negativo? Los electrones no llevan ese símbolo grabado, y aunque lo llevaran, nosotros no podríamos verlo. Cuando miramos un cable con tensión, tampoco lo vemos brillar con símbolos negativos. Pero más importante aún, ¿qué significan realmente ese más y ese menos? ¿Qué es en realidad la carga eléctrica? Bienvenidos a Pangea. Vamos a descubrirlo juntos. Un error de hace 270 años. La historia es muy sencilla. A mediados del siglo XVIII, un hombre tomó esa decisión prácticamente como quien lanza una moneda al aire. Y se equivocó. Mucha gente conoce a ese hombre. De hecho, seguramente han visto su rostro mucho más a menudo que el de su propio abuelo en las fotografías. Se trata de Benjamin Franklin, el hombre que aparece en los billetes estadounidenses de $100. En la década de 1750, Franklin estudiaba cómo los objetos cargados eléctricamente se atraían y se repelían. En aquella época nadie sabía todavía que existían los electrones. Los electrones no serían descubiertos hasta unos 150 años después. Franklin simplemente supuso que una especie de fluido eléctrico invisible pasaba de un objeto a otro. Al estado en el que había un exceso de ese fluido lo llamó carga positiva, y al estado en el que faltaba lo llamó carga negativa. Era una hipótesis puramente conceptual, una convención adoptada por comodidad. Tenía un 50% de probabilidades de acertar con la polaridad de las cargas. Y se equivocó. Porque más de 100 años después, cuando se descubrieron los electrones y se comprobó que eran ellos los que realmente se desplazaban por los conductores, quedó claro que Franklin había asignado los signos al revés. Las partículas que realmente transportan la corriente en los metales resultaron tener carga negativa según su propia definición. Además, la dirección de la corriente, que todavía hoy se representa en los libros de texto con una flecha que va del positivo al negativo, es exactamente opuesta a la dirección real en la que se mueven los electrones. Los estudiantes de todo el mundo aprenden que la corriente fluye del positivo al negativo, pero en realidad los electrones avanzan lentamente en la dirección contraria. Sin embargo, para entonces ya era demasiado tarde para cambiar los nombres. Las ecuaciones ya estaban escritas, los instrumentos ya tenían sus escalas grabadas y los libros de texto ya se habían impreso. Aunque, siendo sinceros, tampoco había motivos suficientes para cambiar toda la terminología, porque los electrones, esas partículas negativas, son solo los encargados de transportar la corriente dentro de los metales. En el plasma y en el interior de las baterías también se desplazan iones positivos. En otras palabras, nunca existió un signo universalmente correcto. Franklin se limitó a elegir al azar entre varias opciones, ninguna de las cuales era perfecta. Por eso cambiarlo ahora tampoco tendría sentido. No afectaría en absoluto a las leyes de la física y como mucho habría que modificar la notación de los diagramas de circuitos. Y esta es la primera pequeña grieta que aparece en nuestra confianza inquebrantable de que lo comprendemos todo sobre la electricidad. Bueno, quizá deberíamos decir que lo comprendemos casi todo. En realidad, la polaridad de las cargas no posee ningún significado fundamental. No es más que una etiqueta colocada por una persona que ni siquiera sabía que los electrones existían. Si alguien intercambiara los signos de todas las ecuaciones, no ocurriría nada. La Tierra no se daría vuelta y las partículas de los grandes aceleradores tampoco empezarían a girar en la dirección opuesta. Como mucho, habría que corregir ligeramente la notación de algunos diagramas. Ahora veamos una grieta mucho mayor. Aunque llamarla mucho mayor se queda bastante corto. Hay tanta diferencia como entre una grieta en la acera frente a su casa y el Gran Cañón. Entonces,
¿qué es la carga en sí misma? Ya no hablamos de signos positivos o negativos, sino de la propiedad que hace que unas partículas se atraigan y otras se repelan y salgan despedidas. Podemos medirla, calcularla e introducirla en nuestras ecuaciones. Pero, ¿qué estamos midiendo realmente? Prepárense, porque este sí que es un auténtico gran cañón. La masa es algo, la carga no. Descendamos ahora a nuestro gran cañón para intentar descubrir la verdadera naturaleza de la carga. Enseguida vemos en la pared del precipicio una página de un libro escolar de física. Dice, la carga es una propiedad fundamental de las partículas. Suena bastante convincente, pero detrás de esas palabras tan solemnes no hay nada. Es como mirar la parte trasera de un cartel navideño de Coca-Cola. No hay camiones brillantes ni Papá Noel. En definitiva, hay una imagen, pero no hay contenido. Sigamos descendiendo. ¿Qué medimos con un electrómetro? ¿La carga? No. Lo que medimos es la intensidad de la interacción entre la carga y el campo magnético. Quizá estén pensando, si lo planteamos así, entonces no podemos medir directamente absolutamente nada. Una balanza tampoco mide la masa en sí, sino la intensidad de su interacción con la Tierra. Y un termómetro no mide directamente la temperatura, sino la expansión del mercurio. En física, todo se mide indirectamente a través de los efectos que produce. Entonces, ¿qué tiene de especial la carga? En realidad, sí tiene algo especial. La carga es verdaderamente distinta de la masa, que se manifiesta de muchas formas diferentes. Cuando corremos a toda velocidad y chocamos accidentalmente contra una pared, la masa inercial es la responsable de que nos hagamos daño. Cuanto mayor sea su valor, mayor será el chichón que nos llevemos. En cambio, cuando nos sentamos en un colchón y lo hundimos con nuestro peso o no podemos levantar una maleta pesada, la culpable es la masa gravitatoria. No existe ninguna ley que obligue a que esas dos masas coincidan. Es perfectamente posible imaginar un universo donde algo sea difícil de acelerar y, sin embargo, apenas se vea atraído por la gravedad. En nuestro universo, esas dos masas diferentes simplemente resultan tener el mismo valor. Esa es una ley de la naturaleza, y es una ley tan profunda que Einstein la convirtió en la base de su teoría de la gravedad. La masa aparece en muchos fenómenos que no parecen estar relacionados entre sí, pero tanto si la observamos de frente como de lado, siempre muestra el mismo rostro. Por eso, la masa parece ser algo verdaderamente fundamental. Volvamos ahora a la carga. Enseguida descubrimos que la carga solo se manifiesta a través de un único fenómeno. Todos los caminos que conducen hasta ella son sin excepción la misma cosa vestida con disfraces diferentes. Las cargas de signo contrario se atraen, las del mismo signo se repelen. Las cargas en movimiento se desvían dentro de un campo magnético, fluyen como corriente a través de los conductores y se acumulan en los condensadores. Parece que estamos hablando de una enorme variedad de fenómenos, ¿verdad? Pero en realidad no es más que una única interacción electromagnética cambiándose de ropa. No existe un desdoblamiento como el de la inercia y la gravedad de la masa, ni podemos detectar la carga mediante algo que no termine reduciéndose al electromagnetismo. Pregúntense entonces lo siguiente: ¿cómo podría manifestarse la carga fuera de la interacción electromagnética? Y ahí nos encontramos con una pared. Pero no se debe a que la ciencia todavía no haya llegado tan lejos, sino a que la propia pregunta carece de sentido. Por definición, la carga es precisamente la medida de la intensidad con la que una partícula participa en la interacción electromagnética. Preguntar qué valor tendría la carga si elimináramos el electromagnetismo es como preguntar qué forma tiene una voz. Aunque elimináramos la gravedad, los objetos seguirían teniendo inercia y el concepto de masa aún podría sostenerse sobre su otra pierna. Pero si eliminamos de la carga la interacción electromagnética, pierde incluso su definición y no queda absolutamente nada.
Es como si arrancáramos aquel cartel y descubriéramos detrás una pared de piedra completamente desnuda. En otras palabras, es extremadamente difícil concebir la carga eléctrica como una cosa independiente y separada de la interacción electromagnética. Pero si la carga no es una cosa, ¿de dónde la obtienen las partículas? ¿Quién la introduce dentro de ellas? Arrojemos con frustración el cartel roto y sigamos descendiendo hacia las profundidades del Gran Cañón. El silencio de la Esfinge. Vaya, por fin hemos llegado al fondo. Y allí vemos algo escrito: modelo estándar. Ahora sí, la carga no tiene escapatoria. Esta es la teoría más completa de la historia de la humanidad, capaz de predecir el comportamiento de las partículas con una precisión asombrosa de 12 decimales. Así que una carga tan insolente no debería ser rival para ella. Pensábamos que esto acabaría en una paliza en toda regla, pero ¡qué decepción! Lo que teníamos delante no era un juez dispuesto a dictar una sentencia implacable, sino, por alguna razón, una esfinge. Se limita a mirarnos con expresión inteligente, pero no dice nada. El modelo estándar no profundiza demasiado en el origen de esa magnitud que llamamos carga. Simplemente la escribe, a mano. Expliquemos qué significa esto. Las matemáticas de esta teoría son muy ingeniosas y establecen relaciones estrictas entre las cargas de las distintas partículas. La carga del electrón debe ser exactamente 3 veces la carga del quark abajo. De lo contrario, las ecuaciones estallarían debido a contradicciones matemáticas. Los físicos llaman a esto cancelación de anomalías. Sin embargo, la teoría no puede predecir la intensidad fundamental con la que una carga atrae a otras cargas. Esa constante debe obtenerse mediante experimentos y el valor medido en el laboratorio se introduce cuidadosamente en las ecuaciones como dato inicial. ¿Por qué la intensidad del campo electromagnético tiene el valor actual y no el doble? La teoría se limita a encogerse de hombros y responder, ¿por qué es así? Como suelen decir los físicos, cállate y calcula. Incluso nuestra teoría más poderosa sobre la materia trata la carga no como un misterio que deba resolver, sino como un simple hecho dado que hay que anotar en una tabla. En otras palabras, nosotros decidimos qué era positivo y qué era negativo, y aunque obtuvimos mediante mediciones el valor de referencia de su magnitud, al final también lo introdujimos nosotros mismos, a mano. Miremos donde miremos, encontramos seres humanos sosteniendo lápices, no leyes de la naturaleza brotando desde las profundidades del abismo. Por supuesto, fue una decepción. Después de todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta el fondo, llamado modelo estándar, no encontramos nada. No, esperen, ¿qué ha sido ese sonido? Alguien está golpeando abajo. El sonido viene de debajo del fondo. Eso significa que todavía podemos seguir descendiendo. La belleza crea la carga. Sigamos ese sonido y avancemos todavía más. Y allí lo que encontramos fue la auténtica belleza, es decir, la simetría. En física, la simetría es una situación en la que podemos modificar algo sin que el resultado cambie. Si giramos un copo de nieve 60 grados, seguirá viéndose exactamente igual que antes. Pero en los fundamentos de la física, la simetría no es un simple adorno, sino la propia máquina que da forma a todas las cosas. Existe una regla de hierro. Siempre que existe una simetría en la naturaleza, cerca de ella se esconde alguna magnitud física. Dicho de otra manera, si una teoría no cambia al realizar cierta transformación, existe una magnitud conservada asociada a esa transformación. Ambas cosas están unidas. Siempre aparecen juntas, como una sombra que sigue a una persona. Por ejemplo, las leyes de la física son iguales hoy, fueron iguales ayer y seguirán siendo iguales dentro de 1.000.000 de años. El tiempo es uniforme y desplazarlo no cambia nada. Eso es una simetría. Y la magnitud asociada a esa simetría es la conservación de la energía. La energía no se conserva por arte de magia, sino porque las ecuaciones no tratan ningún instante concreto como algo especial.
Ahora presten mucha atención. El electromagnetismo también posee su propia simetría. Pero no se trata de girar un copo de nieve ni de reflejar algo en un espejo. Es una clase distinta de simetría, parecida a una configuración matemática interna del campo que puede modificarse sin alterar en absoluto las leyes físicas. Y solo existe una magnitud conservada que forma pareja precisamente con esa simetría. ¡Exacto! Han acertado. Es la carga eléctrica. Esto significa que no tenemos que imaginar la carga como una especie de extra que alguien introdujo dentro del electrón. La carga es una propiedad que describe cómo los campos y las partículas participan en la interacción electromagnética, y su conservación está vinculada a la simetría de las ecuaciones. Antes buscábamos algún contenido independiente de la carga, algo así como una segunda cara, similar a la que posee la masa. En realidad, parece que la física ha encontrado ese segundo camino. Pero ese camino no nos llevó hacia una carga más material, real y definida. Más bien ocurrió exactamente lo contrario. Allí, la carga perdió aún más su carácter material y comenzó a transformarse en matemáticas puras. Excavamos cada vez más profundamente buscando una nueva cosa, pero lo que encontramos fue una simetría. Sin embargo, si la carga es el resultado de una simetría, surge una nueva pregunta. ¿La simetría de qué? Si no se encuentra dentro de las propias partículas, ¿dónde existe esa simetría? Y entonces comprendemos algo. El lugar que creíamos que era el fondo, en realidad no lo era. Era un pantano en el que nos hundíamos cada vez más. Porque la carga comienza a parecer no una propiedad de las partículas, sino una propiedad del propio espacio. Un pliegue en el tejido del vacío. Intentemos explicarlo. Arrugas grabadas en el espacio. Solemos imaginar el vacío como un espacio donde no hay nada. Pensamos que si extraemos el aire y eliminamos todas las partículas, solo quedará un espacio completamente vacío. Sin embargo, ya hace mucho tiempo que la física descubrió que no existe un estado de nada absoluta. Lo que llamamos vacío es en realidad una especie de tejido en el que algo siempre está moviéndose, fluctuando y burbujeando ligeramente. Imaginemos ese tejido como un trampolín perfectamente tenso. Imaginen que presionamos un punto concreto del trampolín y creamos una hendidura, es decir, un pliegue. El trampolín continúa siendo una única superficie conectada, pero en ese punto algo ha cambiado. Aparece una curvatura, surge tensión y la zona que lo rodea también se deforma ligeramente. Algunas teorías consideran que la carga es precisamente una especie de pliegue formado en este trampolín del vacío. Sin embargo, no se trata del mismo trampolín en el que la masa se apoya y crea una hendidura. El trampolín de la masa es el espacio-tiempo real y su deformación puede observarse con claridad. Como cuando la luz se curva cerca del Sol o el tiempo transcurre más lentamente en lugares donde la gravedad es intensa. En cambio, la carga crea arrugas en un trampolín completamente diferente. Se encuentra en un espacio matemático interno dentro de un mundo que no puede medirse con ninguna regla. La masa deforma el suelo sobre el que caminamos. La carga deforma un espacio que nadie ha visto jamás. Por lo tanto, eso que siempre hemos llamado carga podría ser una medida de la intensidad con la que se retuerce ese pliegue, es decir, la propia forma del espacio en ese lugar. Por supuesto, todo esto no deja de ser una hipótesis. Aún así, la dirección en la que la física ha avanzado lentamente durante décadas resulta evidente. Hemos pasado de la carga es una especie de cosa a la carga es geometría. En lugar de la imagen familiar de una diminuta partícula cargada, aparecen campos, simetrías, estructuras geométricas y objetos matemáticos. Esto es lo que encontramos en el fondo, aunque resulta ser un fondo bastante poco firme. Por supuesto, eso no significa que la carga vaya a desaparecer. Sigue siendo una de las características más importantes de la naturaleza. Lo que ocurre es que cada vez resulta más difícil explicarla mediante imágenes cotidianas. Una propiedad de la simetría
una arruga en un espacio que nadie ha visto jamás. Muy fácil de entender, ¿verdad? Sí, claro. Y aún así, la carga es una de las cosas más cercanas y familiares para nosotros. Está dentro de nuestros teléfonos inteligentes, televisores y bombillas, pero no tenemos la menor idea de qué es realmente. A pesar de no conocer su verdadera naturaleza, hemos construido computadoras, satélites, internet y prácticamente toda la civilización moderna. Entonces, quizá no sea tan necesario llegar a comprender por completo qué es. Después de todo, basta con que funcione, ¿no? El resto ya se resolverá de algún modo, cuando lleguemos al verdadero fondo, suponiendo que exista un fondo, claro. Si les ha gustado este video, hagan clic en el botón me gusta y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!